Buenos días, hermanos. Es un gozo estar aquí nuevamente, estar con vosotros compartiendo la palabra. Bueno, os iba a mostrar realmente mi corbata. No sé cómo la veis. Limpia, perdón. Hace 2 horas, perdón, hace 2 horas no estaba así. Estaba sucia, ¿verdad? Estaba con una mancha durante el desayuno, como nos están sirviendo tantas cosas, ¿no? Y los hermanos, pues un descuido y la corbata sucia, ¿no? Y, ay, qué pena. Ya me lo decía el hermano, no desayunes con corbata, pero yo quería desayunar con mi corbata, ¿no? Y entonces, corbata sucia, ¿qué hago? ¿No? La primera idea fue, bueno, pues hago esto, ¿no? Y ahí no se nota, cubro la mancha, ¿verdad? Pero se me vino a la mente un versículo que dice, el que encubre su pecado no prosperará. Entonces a veces intentamos hacer eso, ¿verdad? Y cubrimos con nuestro abrigo, con nuestra vida, intentamos que no se vean aquellas faltas, aquellos pecados que tenemos delante del Señor. Pero entonces no podemos prosperar, no podemos seguir adelante si encubrimos el pecado. Pero hay otro pasaje que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Amén. Y limpio su pecado. Entonces, pues le dije a mi esposa, bueno, ella se dio a la tarea de limpiar inmediatamente la corbata y ha quedado limpia. Y entonces sí, la puedo enseñar, ¿verdad? Sin problema. Y así debe ser nuestra vida delante del Señor, que estemos limpios. El Señor también explicaba que en el andar diario nuestros pies se ensucian, ¿verdad? Del polvo, de la contaminación de este mundo, y debemos limpiar los pies. Aquel que está limpio no necesita ser limpiado más que de los pies, decía el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es el andar, es el vivir en un mundo que está contaminado, pero siempre debemos ser prestos para ir al Señor y estar limpios delante de Él. Pues hoy vamos a ver un tema que se llama la devoción a Dios. La devoción a Dios. ¿Cuál es nuestra meta como creyentes? ¿Cuál es nuestra meta que debemos tener en la vida cristiana? ¿Perdón? Llegar a la perfección. Bueno, buen objetivo, pero difícil de alcanzar, ¿verdad? Ser perfectos estará complicado. Pero ¿qué es lo que sí nos dice la Biblia que debemos hacer? Nuestra meta debe ser glorificar a Dios, ¿no? Normalmente decimos eso, traer gloria a Dios. Sea que comamos o bebamos, hagamos todo para la gloria de Dios. Y vamos a ponernos en pie y vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Ahí encontramos la meta del creyente. 2 de Corintios 5, 9. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Hasta ahí. Serle agradables al Señor. Ahora vamos a 1 de Tesalonicenses, un poco más adelante. 1 de Tesalonicenses 4:1. Capítulo 4, versículo 1. A ver, aquí hay más hermanas, así es que le voy a pedir a las hermanas que lo lean fuerte. 1 de Tesalonicenses 4:1. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Muy bien, podéis sentaros. Dice, como conviene conduciros y agradar a Dios. Entonces nuestra meta en la vida cristiana es agradarle, darle gloria a nuestro Dios en todo lo que hacemos. Dice la palabra de Dios aquí. En el versículo anterior que leímos en Corintios, otra versión dice, pues por eso, ya sea presentes o ausentes,
ambicionemos serle agradables. Ambicionemos serle agradables. Nuestra ambición debe ser glorificar a Dios. Otra versión dice, por eso nos empeñamos en agradarle. Nos empeñamos, ambicionamos, procuramos. Esa debe ser nuestra meta en la vida cristiana. Entonces nuestra meta, mientras estemos aquí en la tierra, para los jóvenes, pues no es meter goles, ¿verdad? No es estar aquí, no venís al mundo a meter goles, ¿verdad? Como los grandes jugadores, ¿verdad?, de fútbol. No venimos aquí a ser buenos esposos y buenas esposas. No venimos aquí a ser buenos hijos y luego ser buenos padres, sino venimos aquí a este mundo para glorificar a Dios en todo lo que hacemos, y eso incluye ser buenos esposos, buenas esposas, ser buenos padres, buenos hijos, etc. ¿Meter goles también? Meter goles para la gloria de Dios, ¿verdad? También cuando jugamos hacemos todo para la gloria de Dios, claro que sí. Mi meta es glorificar a Dios siempre, y con nuestra familia, con nuestros hijos, debe ser igual, glorificar a Dios siempre. Pero ¿cómo logramos eso? Sí, esto es una pregunta que podemos hacernos. Vale, queremos glorificar a Dios, pero ¿cómo se hace, no? ¿Cómo puedo yo mantener en mi mente y en mi corazón toda mi vida el deseo de agradarle y glorificarle en todo lo que hago? Bueno, pues ahí es donde entra la devoción por Dios. La devoción por Dios. Hay muchos fanáticos del mundo de los deportes, ¿verdad? Al hermano le encantan los deportes, a mí me encantan los deportes también. Pero hay muchos ahí que lo llevan a un extremo, ¿no? Y están decididos de pagar, no sé cuánto costará una butaca ahí en el Santiago Bernabéu. Cantidades exorbitantes. Depende de dónde quieres sentar. Claro, también. Pero cantidades exorbitantes por estar ahí, apoyar al equipo. Mínimo 20 euros, ya no puedes entrar. Claro. Y luego, bueno, si quieres todos los partidos de todo el año, muchísimo. Pero hay gente que lo paga, porque son devotos de su partido, de su equipo. Hay gente que bueno, hasta se ponen sombreros raros, se pintan la cara, ¿verdad?, por el equipo y están ahí. Hay gente que hasta se atreve a traer una bandera en su bolsillo, ¿no?, de su equipo. Y va para allá y para acá con la bandera de su equipo. Fanáticos. Pero ¿cómo es esto, no? Esto es fanatismo. Eso no es predicar, hermano. ¿Usted tienes alguna cosa de tu equipo? No. Así tengo el llavero que dice Madrid. Muy bien. Pero bueno, todas estas cosas nos llevan al extremo. Yo me iba a traer la camisa de por aquí, pero ya eso ya es mucho. Pues la gente tiene una devoción por su equipo y hace todo por su equipo. Hay un anuncio que dice, tú haces todo por el fútbol, ¿verdad? Tú das todo por el fútbol. Pues eso es verdad. ¿Y por qué no podemos hacer todo por Dios? Para glorificarle a Él, para agradarle a Él. Que la devoción sea para el Señor, ¿verdad?, a quien sí lo merece. El equipo se va a quedar aquí en la tierra y a veces va a ganar, a veces va a perder. Ahora el Real Madrid está en primer lugar y luego y no sabemos dónde va a terminar la temporada, pero si gana el Real Madrid esta temporada, luego el Barça puede ganar la próxima y ahí está. O sea, esto es vanidad total. Esto se queda aquí. Lo importante es glorificar a Dios. Vamos a Mateo 22. 37 y 38. ...37 y 38... todos juntos vamos a leer... todos el 37... y luego los varones... con voz fuerte y varonil el 38, ¿vale? Mateo 22... dice... Jesús le dijo... amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Así es. Amar al Señor, que toda nuestra devoción sea para Él. Y menciona todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. En otra versión, en otro evangelio, todas tus fuerzas, todas tus fuerzas. Lo físico también debe ser para nuestro Señor. Entonces, glorificar a Dios es la meta del creyente. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo amamos a Dios? Pues teniendo devoción por nuestro Dios. Ahí tenemos un corazón que refleja la devoción que debemos tener cada uno y que debemos impactar a nuestros hijos en casa a tener esta devoción por Dios. Y esta devoción se logra con tres cosas que por eso representamos en un triángulo, ¿vale? La primera cosa que debemos tener para lograr una devoción por mi Dios es el asombro de Dios. Inculcar en nuestro hogar el asombro de Dios. La Biblia lo llama el temor de Dios. La palabra temor, especialmente en el Nuevo Testamento, viene del griego phobos, o fobia, donde viene nuestra palabra fobia. ¿Y qué es fobia? Miedo. Nos suena más a miedo. Alguien que tiene fobia es alguien que tiene miedo. Bueno, fobia realmente en la Biblia tiene un rango muy amplio de definiciones. Una es eso, miedo, pavor, ansiedad que consume. Es una fobia. Alguien que no puede, se encierra a lo mejor aquí en el baño, ¿verdad? En el aseo y quiere salir inmediatamente. Tiene fobia a los espacios pequeños, cerrados. Pues ese es un lado de la definición, pero del otro lado de la definición tenemos que fobia también es respeto, reverencia, respeto o reverencia. Y por eso la palabra de Dios usa esta palabra, temor de Jehová, phobos, fobia, pero no se refiere al temor de ansiedad, de pavor, sino se refiere a esta otra definición que hemos dicho, respeto o reverencia por Dios. Yo me temo que muchas veces en nuestro hogar estamos enseñando a nuestros hijos a tener fobia, pero pavor de Dios. Les decimos, ¿qué es lo que Dios te va a hacer? Te va a castigar si no haces esto. Les enseñamos a que teman a Dios porque deben de tener miedo de Él. Y la Biblia no se refiere a ese temor, sino la Biblia quiere desarrollar en nosotros un asombro por Dios. Que cuando estudiemos a Dios, nos asombremos de cómo Él es, su justicia, su carácter, su amor por nosotros. Y fijaos, aquí hay varios pasajes. Obviamente no podemos ir a todos, pero vamos a los primeros dos. Por ejemplo, vamos al Salmo 25. Salmo 25, 12 al 14. Ya que tenemos una iglesia dividida aquí, ¿verdad? O sea, está dividida la iglesia, ¿no? Pero hay un pilar en el medio que nos sujeta todo. Sujeta todo, eso es. De este lado vamos a leer estos dos versículos, bueno, tres. Salmo 25, 12 al 14. ¿Listos? Dice: ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará el bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Muy bien, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, pero no los que le temen con pavor, sino los que le respetan, le reverencian, se asombran del Señor. Tenemos que desarrollar ese concepto de Dios. Ahora notad conmigo en Isaías 6. Este ejemplo es muy bueno, muy importante. Isaías 6. En este pasaje Isaías está viendo al 3 veces santo, al Señor. Fijaos que dice
el versículo 2, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, fijaos lo que dice Isaías, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En principio, Isaías parece que tiene este temor de pavor, de pensar que Dios lo va a consumir. Dice, ¡ay de mí, que he visto al Señor! Pero fijaos lo que pasa. Un serafín toca sus labios, etc. El versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Fijaos que al principio Isaías tenía temor, tenía miedo de este Dios. Estaba asombrado, pero con cierto temor. Inmediatamente después Dios pregunta, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá? ¿A quién vamos a enviar? Y Isaías está, a mí, como un niño escolar, ¿verdad? Yo sé la respuesta, yo quiero ir, porque he visto tu grandeza, he visto cómo tú eres santo, grande, todo es posible para ti y me puedes usar a mí. Y claro que yo voy, porque tú puedes usarme a mí, incluso a pesar de mis debilidades. Entonces ese es el asombro que debe llevar a nuestros hijos y a nosotros a comprender a nuestro Dios. Aquí hay muchos pasajes también, podéis apuntar. En Apocalipsis se menciona nuevamente esas escenas donde Dios, Cristo habla y cómo Él se presenta de una manera asombrosa para dejarnos una impresión de que Dios es grande y Dios puede usar a cualquiera de nosotros. Y debemos desarrollar ese asombro. No esa fobia en el sentido de pavor, sino el asombro. Y otra característica que también debemos señalar es el amor por Dios. El amor por Dios. Entre más nos adentremos en el amor que el Señor ha tenido por nosotros, más vamos a amarle a Él. Dice Juan, vamos a ese pasaje en Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Del 8 al 10, ¿vale? Pues vamos a leer todos juntos, ya que así entre todos se escucha muy, muy bien. Primera de Juan 4, del 8 al 10. Vamos a leer esos versículos. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nos damos cuenta de este amor. Tanto nos amó Dios que envió a su Hijo. Envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Y Él, sabiendo que nosotros y muchas personas en el mundo no iban a recibir este regalo, este don de Dios. Iban a rechazar a Jesús. Y aún así Dios dio este Hijo suyo por nosotros
Dice este pasaje, no, el amor no consiste en que nosotros le amamos, sino Él nos amó primero. Y en eso Él nos muestra su amor, y por eso nosotros ahora podemos amarle, porque hemos visto su amor. Pues, ¿sabes? Algo que debemos tener muy en mente en cuanto al amor de Dios. A veces nos preguntamos, ¿por qué Adán y Eva fueron creados si Dios sabía que iban a caer en pecado? ¿Por qué? Si Dios sabía que ellos iban a fallar, iba a haber pecado en todo el mundo y tanto sufrimiento, ¿para qué crear al hombre? Pues eso es lo que muestra el amor de Dios. ¿Sí? Que Él, sabiendo que ellos iban a caer y a pecar, aún así los hizo, los formó y les dio todas estas bendiciones, ese jardín del Edén donde ellos anduvieron bajo su voluntad por un tiempo hasta que entró el pecado. Pero ¿sabes qué? Hay otro pensamiento. Piensa en ti. Dios, aunque sabe que tú vas a pecar después de ser salvo, aunque sabe que tú muchas veces vas a caer en pecado nuevamente, Él aún así te salvó. Él aún así permitió que escucharas el Evangelio, que abrieras tu corazón y que te rindieras a su voluntad y al amor que Él tiene para contigo. Entonces, ese es el amor de Dios, que sabiendo que tú muchas veces le vas a dar la espalda, muchas veces vas a mentir, vas a caer en pecado, vas a fallar, aún así, Él te salvó. Y aún así Él espera que tú vengas otra vez a sus brazos y vuelvas a pedir perdón. Como dice 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, qué amor tan grande. Dice Efesios, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No merecíamos el amor de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Él nos dio vida aún así. Y sabiendo que podríamos volver a pecar, a caer en nuestra vida. Muy bien, vamos a 1 de Timoteo para ver un poco más de este amor de Dios. 1 de Timoteo 1. Y vamos al 12, versículo 12. Al 17, ¿vale? Yo leo el 12, vosotros el 13 y nos unimos todos en el 17, ¿vale? Es el testimonio de Pablo, lo que Pablo dice sobre él mismo. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser repetida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo morase en mí, el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Todos juntos? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el testimonio de Pablo. Dice, Pablo no huye de su pasado. Él dice que él fue perseguidor, injuriador. Es decir, blasfemo, les decía cosas a los creyentes que pasaban por las ciudades, los perseguía, los ataba. Cuando Esteban fue muerto, él dio su consentimiento. Pero dice, mas fui recibido a misericordia.
Él no pide que Dios le haga sentirse mejor por lo malo que había hecho. Él sabe lo que había hecho. Y él reconoce que estaba mal delante de Dios. Él dice que de los pecadores, Él es el primero. Se pone el primero de la lista por las cosas tremendas que llegó a hacer. Pero fijaos que su devoción es más ferviente por el Señor, porque Él fue impactado con el amor de Cristo. Versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuando él iba a Damasco y vio la luz, y aquel que le hablaba, Jesús, ¿por qué me persigues? Y ver la misericordia que tuvo para con él, que era el primero de todos los pecadores, perseguidor de la iglesia, que en ese momento Jesús pudo haberlo matado. Y ya no más, se quitaba el problema de encima. Pero al ver ese cambio, esa misericordia de Dios, ese amor, fue impactado. Y ahora su devoción total era ¿para quién? Para el Señor, para Jesús. Por eso dice, por la gracia de nuestro Señor, más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entre más creces en tu devoción a Dios, más te das cuenta de tu pecado y tu maldad, tanto la que tenías antes de ser salvo como la que eres capaz en cada momento. Y cada momento nosotros como creyentes somos capaces de caer otra vez en pecado. Y tenemos que darnos cuenta de esto. Y incrementar nuestra devoción a Dios. Porque eso, estar humildes delante del Señor es lo que nos va a mantener también enfocados en el amor que Él nos ha dado. Así que el asombro de Dios, el amor por Dios, y nos falta la última, el anhelo por Dios. Esto nos ayuda para crear una devoción real a Dios. Como estos fanáticos en los estadios, ¿no? Pero para Dios, para Dios. El anhelo, ¿qué es eso del anhelo? Pues fijaos cómo lo describe David. Salmo 42, vamos al Salmo 42. Entonces, primeramente nosotros, hermanos, tenemos que desarrollar asombro por el carácter de Dios. Cada vez que estudies tú el carácter de Dios, asómbrate con su amor, con su misericordia, con su gracia. Luego, desarrolla eso en tu familia, en tus hijos. Ayúdales a ver el gran Dios al que servimos. Luego el amor y finalmente un anhelo por el Señor. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Ahí en Salmo 42. Todos juntos, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y parece que la última pregunta es, que ya está desesperado, dice, ¿cuándo? ¿Cuándo me toca? ¿A qué horas tengo que ir y presentarme delante de Dios? Y espero que así sea nuestra idea el domingo por la mañana, ¿verdad? ¿Cuándo salimos para ir a la iglesia? Para ir a la escuela dominical. Esa debe ser la devoción, el anhelo por nuestro Dios. Es un gran ejemplo lo que aquí pone David. Ahora, esto no suena muchas veces a lo que decimos en casa. En casa a veces vamos a las carreras, ¿verdad? Anda, que tenemos que ir a la iglesia. Y vamos así un poco a la fuerza, un poco bueno. O le decimos a nuestros hijos, anda, que tienes que leer un capítulo de la Biblia, ponte a leer. Y estamos, en lugar de crear un anhelo por Dios, estamos obligando a los hijos, a los jóvenes, a los jovencitos a hacerlo. Y eso los aleja más bien de la devoción a Dios. Tenemos que mostrarles que leer la Biblia es primeramente para nosotros de bendición. Que con eso nos libraremos de muchos pecados. Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
que es más bien, no porque Dios necesite que leamos su libro, sino más bien Él nos ha dado su libro porque nosotros lo necesitamos. Y ese anhelo de estar con Él, de tener un tiempo a solas, debemos procurarlo. Que ellos lo vean en nosotros y también desarrollarlo en sus vidas. Vamos a otro pasaje. Salmo 73, 25. Estos versículos se pueden apuntar y se pueden revisar luego. Hay muchos otros. 73, 25. Fijaos el deseo que muestra este versículo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Yo te tengo en los cielos, pero el tenerte en los cielos me hace no desear nada en la tierra. Mi devoción por ti, que estás en los cielos de los cielos, es tanta que en la tierra nada me satisface, nada deseo, nada necesito. Tú lo tienes todo, tú me llenas completamente. Como en Colosenses, Pablo dice, somos completos en Él, estamos enteros, no necesitamos nada de este mundo, porque nuestro deseo se cumple en el Señor. Y vamos a Filipenses también, Filipenses. Filipenses 2. Pone ahí 3:10, pero yo quería ver Filipenses 2, 12 al 13. Fijaos lo que dice aquí. Vamos a leerlo todos juntos también. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. A veces pensamos, bueno, pero ¿cómo puedo tener este anhelo siempre en el Señor? Fijaos que Pablo está hablando de la obediencia. Dice, como siempre habéis obedecido. Si nos mantenemos en obediencia a las cosas de Dios, Él hace lo siguiente. Él produce el querer y el hacer. Si tú vas caminando en los caminos del Señor, siendo obediente y fiel, Él te produce el desear aún más, anhelarle aún más y el hacerlo en tu vida, el llevarlo a cabo también. Por eso es que nos dice aquí, como siempre habéis obedecido, mucho más ahora, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esa frase, aunque a veces decimos, ¿de qué está hablando aquí? Ocuparse en la salvación. Pues es mantenerse en la obediencia de la que está hablando. Sigamos siendo obedientes a la palabra de Dios y el Señor nos dará un mayor anhelo por Él. Y Filipenses 3:10, que está ahí, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Conocerle más. ¿Y cómo es eso? Si no es anhelando estar en la palabra, anhelando venir a los cultos, anhelando crecer en la vida espiritual. No por fuerza. Hay jóvenes, jovencitos, no porque la mamá ahí te está diciendo, sino porque tú quieres tener un mayor anhelo y una mayor devoción por Dios, por nuestro Dios. En la medida que estamos obedeciendo la palabra, el Señor aumenta nuestra gracia en nosotros. La idea es que crezcamos eso, en asombro por Dios, en amor por Dios y en el anhelo por Dios. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Me interesa saber si a lo mejor mientras he estado hablando se os vino algún ejemplo, alguna idea, alguna pregunta también. ¿Qué pensáis de este tema?
a mí lo de la palabra devoción me ha hecho pensar, ¿no? Que a veces decimos hacer el devocional, ¿no? Como una obligación, y no deberíamos sentir que es algo que hacemos como obligados o que cada día si no lo hago no he hecho mi devocional, ¿no? Sino que realmente pensemos en estas tres cosas y hagamos un tiempo de devoción sincera, ¿no? Con el Señor. Sí. Una devoción sincera. No solamente durante los minutos del devocional, entonces estamos muy devotos a Dios y después lo dejamos, ¿verdad? No es así. Es así, debe ser nuestra vida, porque la meta es glorificar a Dios. Sí, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra cosa? Siempre... Sí, bueno, sí. Cuando has dicho de que le dices a los hijos sobre el temor, Sí. es que te va a pasar esto si no obedeces la palabra de Dios, si no haces lo que tienes que hacer, sabes que tienes que leer, que tienes que estudiar la palabra de Dios, que tienes que memorizar versículos para que guardes en tu corazón, pero lo estás diciendo, es que si no haces eso, ¿a dónde vas a ir? Derechito al infierno. Entonces estoy creando más un miedo a Dios que una verdadera reverencia a Dios, que es lo que debería. Y se me quedó mucho. Muy bien. Vamos bien trabajo. Qué bueno, gracias a Dios. Y es el peligro que tenemos, yo creo en todos, ¿no? Y en mi hogar también, cuando yo era joven, pues es así como solemos señalar a los niños, a los jóvenes, ¿no? Pero debemos de cambiar un poco y decirles, mira, asómbrate con Dios. Y cuando Él se asombre con lo que Dios es, cómo Dios libró a David, ¿verdad?, de Goliat. No enseñemos que David mató a Goliat, sino que Dios estuvo con David y fue fiel, ¿verdad? Y David pidió la ayuda de Dios y Dios le ayudó contra Goliat, ¿no? O sea, es muy importante. Aquí tenía algunos ejemplos que al final no los mencioné, pero no enseñarles sobre eso, sobre David, sobre Moisés, lo que hizo José, sino enseñarles a Dios, el Dios de David, el Dios de Moisés y el Dios de José que estaba orquestando toda su vida un cuidado de él, y aunque él fuera a cárcel y tuvo tanto rechazo y todo, Dios estaba guardándolo para ponerlo en una posición donde los sueños que él había tenido se cumplieran. Y cómo Dios es magnífico. Hijo, confía en Dios. Aunque te pasen cosas malas, aunque en el cole te estén acusando o te estén queriendo pegar, tú confía en Dios, ve a Él. Y así haces que el corazón del niño se incline y vea la necesidad de un Dios grande en su vida. Si les dices maneras de solucionarlo en sus propias fuerzas, pues entonces van a crear lo contrario en sus vidas. Queremos crear devoción en sus corazones. Otra cosa más, hermano, yo en el capítulo 6 de Isaías, otra vez más, cuando nosotros hablamos, y Isaías dice otra vez más, lo he subrayado, dice, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Yo creo que cuando esos profetas realmente ve a Dios, hay un cambio. Son devotos en el sentido, yo sé que lo esperamos de Jeremías, de Isaías, de todos esos hombres que eran portavoz de Dios, pero yo creo que es la experiencia que deseamos que todos tengan. Así es, amén. Con Dios, que han visto con sus ojos Jehová, y han visto en realidad lo que es Dios, y quieren conocer más a Él. Y yo digo muchas veces, yo no sé, muchas veces cuando la gente viene, visitas, gente que viene muy de vez en cuando y vienen a la casa de Dios, no sé si han visto al Rey como yo le he visto, y escuchan, y ven, y quieren indagar más. Y yo creo que esa devoción tiene que venir de esta experiencia. Isaías lo contaba. Yo vi al Señor, y vi a Él 3 veces santo. Vi y cambió completamente lo que Dios y su manera de pensar y lo que iba a hacer con su vida. No sé si Isaías iba a construir casas o iba a hacer grandes prodigios en la vida, pero con ese instante sabemos nosotros, él fue un devoto a Dios, porque sus ojos vieron
al Señor. Y eso cambió todo. Y eso es lo que deseamos para la gente, que no solamente para nosotros. A mí me cambió la vida, de muy joven, pero también que la gente vea a Dios como es. Sí. Una cosa impactante que, bueno, aunque es algo muy menor, pero es algo que me impactó a mí en mi vida cuando estuve en Estados Unidos. Yo no tenía mucho dinero, tenía lo suficiente para vivir al día, y a veces los domingos sobre todo nos daban comida y nos daban como una especie de una mesa donde había pan, había todo para prepararte la cena, para que tú te llevaras y luego te preparas la cena, ¿no? Porque el domingo pues el comedor por la noche no habría. Pero cuando yo iba a otra iglesia, llegaba tarde y ya no podía pillar la mesa, ya habían quitado todo y no tenía cena. Entonces ya sabía que cuando iba a servir al Señor en otra iglesia, no iba a tener cena. Pero bueno, y en ocasiones, muchas veces yo decía, Señor, pues tú sabes que otra vez me voy a quedar sin cena, ¿no? Y tengo hambre, y tengo hambre y te ruego que tú obres de alguna manera. Y era increíble la manera en que el Señor suplía. A veces un amigo me decía, ven, vamos a cenar, te invito. Yo no tenía dinero. Me invitaban amigos. Otras veces yo estaba ya decidido a que no iba a cenar ese día, estaba estudiando y dije, bueno, pues hoy no toca, ¿no? Y toca la puerta de mi dormitorio y me dice, oye, me ha sobrado pizza, ¿quieres? Y yo, y le decía a mi compañero, mira, estaba justamente orando por eso. Y el Señor es grande. Y esas cosas impactan tu vida y dices, Dios es grande. Y te asombra lo que es Dios. Y así podemos hacer con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. Pedirles a ellos, porque a veces ellos vienen con nosotros y nos piden las cosas, ¿no? Oye, papá, necesito esto. Ah, vale, pues ya veré cómo lo hago. Pero ¿por qué no les decimos que ellos se lo pidan a Dios? Oye, pues pídeselo a Dios, a ver qué es lo que el Señor tiene, cómo el Señor suple esta necesidad. Y veremos que ellos también desarrollen esta devoción por Dios, ¿no? Que ellos también vayan pidiendo directamente a Él. En una ocasión escuché una historia de unos misioneros que estaban dando una conferencia en otra iglesia. Y claro, pues siempre los misioneros van con presupuesto limitado, ¿no? Y salieron a pasear y al niño, se les ocurrió llevar al niño a una juguetería. Dicen, nunca hagas eso. Nunca lleves a tu hijo a una juguetería. Más si no tienes dinero para comprarle nada. Pues se les ocurrió entrar a la juguetería y el niño se enamoró de un tren, de estos de madera, con colores, y el tren, papá, quiero el tren, por favor, cómpramelo. Y claro, el misionero decía, pues es que no tengo, hijo, no podemos, vamos a dejarlo ahí. No, papá, pero llorando, pero es que el tren. Dijo, la última opción que se le ocurrió, y fue muy buena, y es la que debería ocurrírsenos al principio, ¿no? Bueno, vamos a orar, vamos a dejarlo aquí, pero vamos a orar y pedirle a Dios que te lo dé. ¿Quieres orar por eso? Sí. ¿Tú crees que Dios te lo puede dar? Sí, yo creo que sí. Entonces, en ese momento, se inclina y ora el niño. Y le explica, bueno, ahora no, pero vamos a ver, todavía tenemos una semana aquí y vamos a ver qué pasa. Pues a lo largo de la semana él estuvo predicando, el niño cada alimento que oraban, ¿verdad? Pues oraba por su trenecito. Decía, pues, Dios, te ruego por el trenecito, que tú me lo des, que yo lo quiero, que pueda tenerlo. Y claro, el padre decía, Señor, muéstrale a mi hijo que tú existes. Muéstrale a mi hijo que tú eres real, que tú contestas sus oraciones. Y pasaba el tiempo y no había manera, no había fondos. Llega el último día. Justamente alguien iba a recogerlos para llevarlos al aeropuerto. Y los recoge un poco antes y le dice, bueno, pues he venido antes porque quería preguntaros si puedo hacer algo por vosotros, ¿no? Y él le dijo, pues, mi hijo está orando por un trenecito y lo quiere con todo su corazón. Y entonces dijo, claro que sí, yo voy y lo compramos y te lo regalo, claro que sí. Y fueron y finalmente el niño salió con su trenecito, ¿no?
y vio entonces que Dios existe y agradeció a Dios por ello. Son cosas que impactan la vida de nuestros hijos y nosotros también somos impactados por el Señor. Entonces la devoción a Dios constante durante toda nuestra vida y debe ser inculcada a nuestros hijos. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa? Sí. Yo, como dice tu esposa, en la devoción siempre he visto que es algo que se lee o que tienes una cosa para leer con Dios, pero nunca había visto que forman tres cosas, ¿no? El temor, el amor y el anhelo. Y ese es, verdaderamente vengo orando hace mucho tiempo para que el Señor me hable en mi corazón a veces cómo poder instruir a mis hijos, porque una cosa es estar leyendo la palabra, orando, viniendo a la iglesia, y otra cosa es enfrentarte el día a día en casa, en la vida cotidiana y con las cosas que el mundo te da, con los hijos. Y me eché a recordar y decía, lee la Biblia, porque tienes que leer la Biblia. Y es bonito escuchar porque Dios contesta de una manera en que a veces no te esperas, ¿no? Como dices, me impactó lo que dijiste, cómo debemos de enseñar a nuestros hijos, aunque no sea una obligación, sino que sea un anhelo, así como que a veces que yo tengo un anhelo de querer hacer algo, el anhelo de querer hacer las cosas bien para el Señor. Pues gracias a Dios por la palabra que he escuchado, y Dios quiera que también mi hijo, no solamente mi hijo, también mi hija Sandra, pueda haberlo impactado el día de hoy, porque antes de salir a casa oré como nunca y dije, Señor, ayúdanos a que el día de hoy puedas abrir nuestros corazones, nuestras mentes, y que tu palabra sea provechosa, no solamente para mí, sino por cada uno de mi familia. Gracias a Dios por eso. Amén. Sí, y realmente lo mismo, las mismas luchas que tenemos nosotros las tienen nuestros hijos. Bueno, yo no tengo hijos aún, pero ya viene en camino, ¿no? Está ahí. Está calentito, por cierto, está muy a gusto. Pero las mismas luchas que tenemos nosotros. Tú pregúntate, cuando no queremos hacer un devocional o no queremos ir a la palabra de Dios, ¿por qué es? Generalmente, ¿por qué? Tú de adulto. ¿Por qué a veces dices, como que no, intentamos hacer otras cosas, pero la Biblia, pues porque algo está mal, ¿no? Tenemos algo pendiente con el Señor. Entonces, seguramente cuando nuestros hijos los vemos que le están sacando la vuelta, que tú le dices, oye, sería bueno que leyeras, ¿no? Y ves que están así, pues siéntalo y dile, a ver, veo que no quieres hacer tu devocional. ¿Tienes algo en tu corazón que ha pasado últimamente? Y hagamos preguntas, y lo más seguro es que les pasa lo mismo que a nosotros, ¿no? Entonces ellos pueden de esa manera confesar su pecado y volver a estar bien con el Señor, y ese anhelo y esa pasión vuelve a su vida y volverán a leer la palabra del Señor como debe ser, ¿no? Entonces, a veces pensamos que ellos son diferentes, pero son más pequeños, pero pasan por las mismas luchas espirituales que nosotros. Igual, así como se parecen a nosotros físicamente, internamente igual. Estamos hechos de lo mismo. Muy bien, ¿algún otro comentario? ¿Algún punto? Los jóvenes han estado muy callados. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Pues vamos a orar y luego pasar, hermano. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos porque tu palabra nos instruye, Señor, nos abre los ojos, nos ilumina.